Боже, я крутой, я пью энергетики. Мама, не жди меня ночью. Флэш мне в очко. Внезапный деп. Capítulo 12. Ridiculizado, opuesto, evidente, resumen. Toda verdad pasa por 3 etapas. Primero, es ridiculizado. En segundo lugar, se opuso violentamente. En tercer lugar, se acepta como algo evidente. Arthur Schopenhauer. Pasaron los meses. El invierno comenzó a convertirse en primavera de forma lenta pero segura, y los días pasaron de estar helados a ser simplemente fríos. Eran principios de marzo y el comienzo de un nuevo año escolar se vislumbraba en el horizonte. Midori ya había estado trabajando para ellos durante la mayor parte de un año, ahora 8 meses. Y Kai había trabajado más que en mucho tiempo. El Shiasai Kai, desde que se dedicó a la intermediación de información, había estado prosperando. En silencio, por supuesto, no querían que a ninguna de las otras familias se les metieran en la cabeza ideas de competencia. Pero sus miembros mantenían la cabeza gacha, la boca cerrada y las manos ocupadas escribiendo información, y todo se transmitía a través del complejo Asaikai. Estaban ganando mucho más dinero del que habían ganado en mucho tiempo. El jefe estaba contento, Kai estaba contento y el negocio siguió adelante. Había solo un problema. El Meta Ejército de Liberación finalmente había logrado incorporar a 2 miembros más pequeños de la Saikai dentro del ejército. Si volvían de esto, decidió que los promocionaría a Kyodai. Porque con la información que estaban enviando ahora Kai estaba significativamente menos satisfecho. Aparentemente, no se estaba discutiendo ningún plan concreto con los seguidores comunes como ellos, pero Mla, al menos, abogaba por nada menos que la completa liberación de las peculiaridades. Pero Kai sabía que las peculiaridades no podían ser rampantes. Ni siquiera era su parcialidad la que hablaba en ese momento. Lugares como la escuela secundaria Aldera fueron excelentes ejemplos de por qué el uso irrestricto de peculiaridades era malo. La gente resultó herida, abusada. La gente creció amargada y hastiada. En la mente de Kai, el Mla era la antítesis misma de todo en lo que él creía, y no podía dejarlo pasar. Y eso le llevó hasta donde estaba ahora. Explicar todo esto en una reunión con el jefe. Estoy de acuerdo contigo, refunfuñó el jefe, luciendo disgustado ante la idea del Mla. Lo que buscan no solo se opone a sus puntos de vista, sino también a los de la propia Yakuza. Existimos para el orden. Para el propósito. Si los dejamos ir, nuestros propios directores también podrían irse por el desagüe. Pero primero, antes de que podamos actuar contra ellos, debemos fortalecernos. Ampliar aún más nuestra red de información, ampliar el alcance de nuestro poder físico. Y todavía querría un analista como ese chico Midoriya de nuestro lado. No deberíamos ir a la guerra sin uno. Midoriya ha dicho que, de hecho, había algunas condiciones que analizaría para nosotros, explicó Chisaki. Si los propios Yakuza se convirtieran en un lugar de refugio para los sin peculiaridades y aquellos con peculiaridades que son discriminados, entonces él haría análisis por nosotros. En ese momento, no lo consideraría una violación de su propia moral o eso ha dicho. Qué curioso, la expresión del jefe se volvió pensativa, con una mano en la barbilla mientras meditaba la idea. Creo que podemos hacer que eso suceda. Abre silenciosamente nuestras puertas a los sin peculiaridades, a los sin hogar y a los discriminados. Ya las aceptamos, pero debemos esforzarnos ahora. Al estar en una mejor posición financiera, podríamos comprar un edificio y convertirlo en un refugio. Será una parada en nuestra red de información y no parecerá más que una buena acción para la policía y los forasteros. Las cejas de Kai se alzaron. Ni siquiera había pensado en abrir un refugio literal. Eso podría convencerlo, sí, respondió. Y con su análisis, el jefe asintió. Seríamos los reyes del comercio clandestino de información. Mientras tanto, en Musutafu, la familia Bakugo estaba atravesando su propia transformación. Después del incidente en Aldera, todas sus vidas habían cambiado significativamente. Por un lado, Katsuki ya no iba a Aldera. Mitsuki lo había sacado de ese sistema escolar una vez que supo lo mucho que habían torcido a su hijo, y en lugar de eso lo puso en una escuela privada más pequeña con regímenes más estrictos. En segundo lugar, lo había sometido a terapia y control de la ira.
Parecía estar haciendo algo, al menos. Solo el tiempo diría si se mantuvo lo suficientemente bien en los próximos 2 años, porque ella le había dicho expresamente a Katsuki que no le permitiría postularse a la UA a menos que cambiara mucho. Francamente, le sorprendió que no estuviera en el reformatorio en ese momento. Pero Inko no había presentado cargos por alguna razón, por lo que Mitsuki estaba aprovechando la oportunidad para asegurarse de que Katsuki cambiara. En tercer lugar, había notado algo extraño. Por mucho que la terapia parecía estar funcionando hasta cierto punto, recientemente, Katsuki se había vuelto callado, sometido, casi asustado. Era completamente impropio de él y necesitaba descubrir qué estaba pasando. Así que una mañana se sentó con él, solo ellos dos, y le preguntó sin rodeos. No iba a llegar a ninguna parte dando vueltas sobre el tema. ¿Qué te pasa últimamente?, preguntó, con expresión preocupada. No te pareces en nada a ti y no me des terapia como respuesta. Algo te está molestando seriamente. ¿Qué pasa, Katsuki? Katsuki estuvo muy callado por un momento, aparentemente debatiendo internamente si quería decir algo o no. Pero finalmente, después de deliberar, habló. Creo que podría haber muerto. Mitsuki se quedó helado. Eso no era lo que ella esperaba. Pero tenía el presentimiento de que enloquecer no era la forma de abordar esto, así que continuó con calma. ¿Qué quieres decir? Ese tipo. El que se presentó en la reunión en Aldera y asustó a todos. Chisaki, comenzó Katsuki, con la boca apretándose en una fina línea. Vi su nombre completo, una vez. Quiero decir, en el teléfono de Midoriya, cuando yo no importa. Solo quería saber quién era ese tipo. Parecía un cabrón rico, y él, me asustó muchísimo, así que pensé que tenía que haber algo. ¿Y? Preguntó Mitsuki, sin gustarle hacia dónde iba esto. Lo busqué, desearía no haberlo hecho. Me tomó una eternidad encontrar algo. Como meses incluso, la voz de Katsuki bajó a casi un susurro, y Mitsuki pudo decir que había algo allí que no estaba diciendo. ¿Cómo exactamente había encontrado algo? Pero en este momento, ella no estaba presionando. Él continuó. Ese tipo Chisaki. Él es un jodido yakuza. Yakuza realmente alto. Y lo insulté y lastimé a su amigo de la familia. Ese es el código para bajo protección yakuza o algo así, ¿verdad? Insulté a la yakuza. Esa amenaza era real, una amenaza real. Podría haber muerto. ¿Qué? Los ojos de Mitsuki se abrieron como platos. Muéstrame. Efectivamente, Katsuki sacó de su teléfono algunos registros realmente enterrados de las familias yakuza que estaban siendo monitoreadas actualmente por la policía. Los Shiyasaika eran una de esas familias, y bajo los miembros conocidos ahí estaba él. Chisaki Kai. Mitsuki palideció al darse cuenta de lo serio que había sido Katsuki. La yakuza no se lo tomó a la ligera. Pero Inko nunca se habría asociado con ellos. Seguramente no tenía idea de quién era Chisaki, o nunca lo habría permitido. En el fondo de su mente, enterrada bajo el pánico inmediato, estaba la pregunta: ¿cómo había encontrado Katsuki viejos registros policiales? Pero quedó eclipsada y por eso no se preguntó. Voy a hablar con Inko. Mitsuki recogió sus cosas rápidamente. Quédate aquí. Ella no debe saber quién es él. Ella nunca estaría cerca de alguien así si lo supiera. Tengo que decírselo. Katsuki no dijo nada, solo vio a su madre salir de su casa. Él sentía lo mismo, pero sobre todo se había puesto serio al darse cuenta de lo cerca que había estado de que lo mataran con su propia ira. Un moretón por el codazo de Midoriya habría sido el menor de sus problemas si ese tipo hubiera decidido encargarse del problema él mismo en lugar de pasar por Aldera. Se consideraba afortunado de estar todavía vivo en este momento. Mitsuki, por otro lado, aunque había entendido la comprensión de su hijo, probablemente tendría su propia crisis por eso más tarde, también sabía que en este momento, Inko estaba en el peligro más inmediato si seguía dejando que esa yakuza la rodeara a ella y a Izuku. Así que condujo hasta su complejo de apartamentos y se dirigió directamente a la puerta de Midoriya. Cuando llamó, Inko respondió y cuando vio quién era, frunció el ceño. Sé que acordamos no reunirnos con Izuku, comenzó Mitsuki, y lo entiendo.
Después de lo que descubrimos lo que hizo Katsuki, no te culpo. Pero no estoy aquí para hablar de eso. Algo anda mal y tengo que contárselo. Inko le dio una mirada sospechosa por un momento, pero finalmente suspiró. Está bien, abrió más la puerta. Entra. Izuku está trabajando ahora mismo. De hecho, acabo de hacer ti. Déjame sacarlo de la estufa y podemos hablar. He tenido la intención de hablar contigo apropiadamente, de todos modos. Sobre Katsuki, no solo sobre nuestra amistad. Sé que probablemente no lo sabías todo, pero he estado tan enojado de todos modos. Para resumir, creo que es bueno que estés aquí. Mitsuki se sentó en el sofá y se dio cuenta con los ojos muy abiertos de que ahora había fotos de ese hombre Chisaki en el apartamento. En la mesa de café, había una foto de ellos en el zoológico. Inko, Izuku, ese hombre y la niña que también había estado en la reunión. Parecían como si no tuvieran preocupaciones en el mundo, todos sonriendo. Bueno, ella asumió que Chisaki estaba sonriendo. Tenía una máscara puesta, pero sus ojos parecían felices. ¿Cómo podían actuar tan felices con la yakuza? Entonces, Inko puso 2 tazas de té en la mesa de café, sacando a Mitsuki de sus pensamientos. Se sentó frente a ella, en su silla favorita, y tomó un sorbo de su propia taza. Si no es sobre tu hijo y lo que le hizo a Izuku, entonces ¿de qué viniste aquí a hablar exactamente? El hombre de esta foto, Mitsuki tomó la foto de la mesa de café. En una decisión dividida, decidió no mencionar que Katsuki encontró su información. De alguna manera, no creía que Inko se tomaría eso tan en serio. El de la reunión. No hay una manera fácil de decirte esto, Inko, pero él es yakuza. No sé cómo, pero debe haberte engañado o algo así. Me acabo de enterar yo mismo. Tenía que advertirte, por supuesto. Cualquier amistad que creas tener, debes cortarla. Inko permaneció en silencio por un largo momento antes de dejar su taza y cruzar las manos en su regazo. Soy consciente de que Chisaki-san no está en un negocio normal, Mitsuki, dijo en voz baja, evitando admitir saber que él era yakuza directamente. Lo sé desde que lo conocí. Mitsuki no pudo evitar el grito ahogado que se le escapó. Inko. ¿Tú qué? Conocerlo no fue idea mía en primer lugar, para que lo sepas. El padre de Izuku dejó de pagar la manutención de los hijos el año pasado. Los extravagantes se vuelven legalmente independientes a los 13 años, por lo que el holgazán Isashi no tuvo que pagar más. Y entonces Izuku, el dulce chico que es, se encargó de buscar trabajo. Encontró un trabajo cuidando a la hija de Chisaki-san, y Chisaki-san fue increíblemente directo sobre el hecho de que su trabajo era no tradicional. Quizás desagradable a veces. Entonces sí, sé que él no es como tú y como yo, Mitsuki, pero eso no cambia mi opinión sobre él en absoluto, explicó Inko, su tono y expresión plana. ¿Qué quieres decir con que no cambia tu opinión? Mitsuki lloró, horrorizada al saber que su mejor amiga había estado rondando criminales todo este tiempo. Le paga muy bien a Izuku y es una de las pocas personas que lo ha tratado con amabilidad y respeto a pesar de que no tiene peculiaridades. Puede que sea honesto o no, Mitsuki, pero es más amable que la mayoría de las personas que he conocido, incluido el propio padre de Izuku, así que no tengo ningún problema en mirar más allá de lo que podría ser en el trabajo, dijo Inko, con expresión poniéndose serio. No estaba jugando y parecía que no le gustaba hacia dónde iba Mitsuki. Pero, no puedo creer que te asocies voluntariamente con gente así, Inko, susurró Mitsuki. Francamente, yo estoy consternado. Bueno, no tienes derecho a hacerlo, dijo Inko bruscamente, la seriedad se transformó en ira. Tú y tu marido, eres rico. Trabajas para héroes profesionales y tienes un hijo que está en la vía rápida hacia el agua con una peculiaridad como la suya. Desde que me divorcié de Isashi, he tenido que trabajar en 2 trabajos y, a veces, todavía me cuesta poner comida en la mesa. Amo a Izuku más que a cualquier otra cosa en este mundo, pero es un hecho que no tener peculiaridades hace que la vida sea increíblemente difícil de vivir. ¿Qué es lo que tú? La policía me rechazó cuando intenté decirles que Isashi empujó a Izuku contra una mesa de café y le provocó una conmoción cerebral.
Los médicos lo rechazaron cuando estuvo enfermo porque no tenían equipo para cuerpos no evolucionados. Mis compañeros de trabajo me decían que debería dar a Izuku en adopción y tener un niño normal semanalmente. Pero ¿sabes qué? Chisaki le ofreció un trabajo. Chisaki lo ha apoyado durante los últimos 8 meses. Chisaki ha sido más una figura paterna para él que su propio maldito padre. Izuku está más feliz de lo que lo he visto en años gracias a ese hombre. ¿Sabes lo que es no ver a tu hijo sonreír durante meses seguidos, Mitsuki? Tú. ¿Por qué lo hago? Antes de que Chisaki le pidiera que cuidara a su hija, no había visto a Izuku sonreír en medio año. Y si no fuera por el hecho de que conozco la forma en que la policía ve a los peculiares, habría presentado cargos contra su hijo antes de que cualquiera de nosotros pudiera parpadear, dijo Inko furiosa, con los puños cerrados en su regazo. Mitsuki parecía como si la hubieran abofeteado. Nunca en su vida había visto a Inko tan furiosa. Inko siempre había sido propensa a las lágrimas y a la preocupación antes que a la ira, por lo que era casi como si una persona completamente diferente estuviera sentada frente a ella. E Inko siguió adelante, sus emociones estallaron como una represa rompiéndose. Ella nunca le había contado esto a nadie antes. Se lo había guardado todo para ella por el bien de su hijo, pero ahora. Eras mi amigo, Mitsuki, pero así son las cosas. He visto lo que hizo su hijo. Izuku tiene cicatrices, Mitsuki. Debería estar en la cárcel. Pero ¿sabes qué? Chisaki hizo esa aparición en su escuela como un favor porque Izuku tiene que quedarse en ese lugar olvidado de Dios mientras tú te da el lujo de poner a tu hijo donde quieras. Porque Aldera, la escuela que permitió que continuaran los abusos contra mi hijo porque no tiene peculiaridades, es la única escuela en toda esta prefectura que acepta estudiantes sin peculiaridades, incluso si yo pudiera permitirme un cambio de escuela en primer lugar. Y lo creas o no, Chisaki tuvo la amabilidad de hacer esa aparición en nombre de Izuku para detener el abuso sin expectativa de pago. Lo hizo simplemente porque se preocupa por Izuku y tuvo la amabilidad de hacerlo. Así que no tienes derecho a decir que estás consternado por lo que tenemos que hacer para sobrevivir, Mitsuki. Ningún derecho en absoluto. Mitsuki sintió como si todo el aliento hubiera abandonado sus pulmones al mismo tiempo por la forma en que las palabras la golpearon. Inko realmente se sentía así. ¿Eran amigos? No. Antes de que todo esto sucediera, Inko estaba resentida con ella. Había estado reprimiendo esto durante años. ¿Por qué no nos pediste ayuda entonces, Inko? Somos amigos. Nos conocemos desde la secundaria. Sabes que te habría dado dinero o cualquier otra cosa que necesitaras. Mitsuki estaba fuera de sí. Se sentía como una amiga horrible, sin darse cuenta de las luchas de Inko durante tanto tiempo. Y aprender cómo se trataba realmente a los peculiares. ¿Cómo pude haber pedido ayuda? Inko se burló. ¿Sabes lo vergonzoso que es siquiera pensar en pedirle dinero a tu amigo? Y digamos que te lo había pedido. Si lo hubiera hecho, lo supiera o no, simplemente habría echado más leña al fuego en Aldera. Katsuki habría tenido aún más municiones para lastimar a Izuku, así que me alegro doblemente de no haberlo hecho. Inko, voy a pedirte que te vayas, Mitsuki, suspiró Inko, luciendo más cansada de lo que Mitsuki la había visto nunca antes. El hecho es que Chisaki es una buena persona, y lo único que sucede es que Izuku cuida a una niña que no tiene vínculos con el trabajo de su padre. Finalmente somos felices y no quiero que eso se arruine porque no estás de acuerdo con quien elegimos asociarnos. Si haces un escándalo por eso, estaré feliz de decirle a Waya tu jefe exactamente qué tipo de persona es tu hijo a cambio. No creo que los héroes profesionales vean con buenos ojos el comportamiento abusivo de un próximo héroe, incluso si el que lastimó no tiene peculiaridad. Mitsuki solo podía mirar fijamente, con la boca abierta por el shock. Inko no era la persona que recordaba. Mientras Mitsuki e Inko estaban a kilómetros de distancia teniendo su propia discusión, y mientras Chisaki se reunía con el jefe, Izuku estaba entrenando. Estaba secándose el sudor de la frente esa mañana temprano, después de haber aprendido un movimiento difícil. Estaba practicando con Rappa, quien se rió de buena gana. Te has vuelto más rápido, chico.
también ganas músculo bastante rápido. Quizás algún día realmente valga la pena luchar contra ti. Las ma te convienen. Te iría muy bien con Muay Thai o Krav Maga, pero odio el Krav Maga. Demasiados movimientos de revés. Los hombres de verdad arreglan las cosas con los puños, sonrió Rappa. Izuku resopló divertido. Izuku había dejado de aprender de Tengai y ahora estaba bajo la tutela de Rappa, una de las 8 balas que no había conocido. Rappa estaba un poco sediento de sangre y le daba un poco de miedo, pero era un gran maestro. Izuku sospechaba que la única razón por la que realmente le estaba enseñando era porque Chisaki se lo había ordenado, aunque, en realidad no escuchaba bien a los demás. Afortunadamente para Izuku, parecía disfrutar enseñándole por alguna razón. Izuku no estaba realmente seguro de por qué. Gracias, Izuku le devolvió la sonrisa al hombre. Haré lo mejor que pueda para luchar lo más duro que pueda. Estoy listo para seguir aprendiendo. En realidad, los interrumpió una voz, y se giraron para ver a Chisaki saliendo de su edificio de trabajo. Me gustaría tomarte prestado por un momento, Midoriya. Me gustaría hablar contigo sobre algo, si no es ningún problema. Oh, por supuesto que no, Chisaki-san. Solo déjame limpiar, estoy muy asqueroso ahora mismo. Izuku se secó la frente con la toalla. Rappa simplemente se rió de nuevo. Parece que alguien está en problemas, mocoso. Será mejor que no le pongas mala cara. Interrumpió. Izuku simplemente le sacó la lengua al hombre. Rappa podía ser increíblemente infantil a veces, incluso si fuera un gran maestro. Izuku pensó que era solo una extraña combinación de rasgos. Sediento de sangre, infantil y obsesionado con la virilidad, no eran rasgos que normalmente aplicaría a alguien en la misma frase como un buen maestro y un buen juez de carácter. Izuku no le prestó más atención a Rappa, sino que se lavó la cara y las manos, y se quitó la ropa deportiva del día. Una vez que estuvo listo para irse, siguió a Chisaki al edificio de trabajo. Esta vez se reunieron en su oficina. Entonces, comenzó Chisaki, tomando asiento y quitándose la máscara. Me gustaría contarte algunas de las cosas que acabo de terminar de discutir con Oyagi. ¿Eh? A mí. Izuku parpadeó, sorprendido. ¿Por qué yo? Ah, ¿y tu máscara? ¿No quieres dejarlo así, Chisaki-san? Creo que estás lo suficientemente seguro como para quitarme la máscara, Midoriya, no te preocupes por eso. En cuanto a la reunión, discutimos cosas que le interesarían. Verá, hemos decidido abrir un refugio para personas sin hogar, con énfasis exactamente en lo que usted describió. Los sin peculiaridades y aquellos con peculiaridades que son discriminados. Explicó Chisaki, y los ojos de Izuku se abrieron como platos. Luego, se dividió en una sonrisa cegadora. Eso es increíble. Será el único refugio sin peculiaridades en Tokio. Dijo Izuku felizmente. Las personas sin peculiaridades a veces mienten y se meten en otros refugios, pero el tuyo será el primero en aceptarlo abiertamente. Wow, qué buenas noticias. Seré honesto, hemos decidido hacer esto porque todavía deseamos sus servicios de análisis. El refugio nos beneficiará tanto si te unes a nosotros como si no, pero la oferta del jefe todavía está abierta. Una vez me dijiste que si nosotros, los Asaikai, nos convirtiéramos en un refugio para el tipo de personas que mencionaste no te importaría analizarlo por nosotros, explicó Chisaki, con expresión abierta y desprevenida. Oh. Ya veo, dijo Izuku, un poco avergonzado. Él no esperaba eso. Ahora, no puedo prometer que no haremos cosas con las que usted probablemente no esté de acuerdo en el camino hacia el logro de algunos de nuestros principales objetivos. Pero en general, nos promocionaremos como un refugio seguro. Entonces, dicho esto, ¿sigue siendo cierto lo que me dijiste? Preguntó Chisaki, inclinando la cabeza con curiosidad. Sabes, Chisaki-san, sé que el mundo ya no es tan blanco y negro. Héroes y villanos son algo subjetivos, ¿no? Creo que si los yakuza pueden ser amables, y las personas normales pueden ser menospreciadas por existir, y si las personas que esperan ser héroes pueden lastimar a otras personas, entonces tal vez haciendo cosas desagradables, tal vez solo tengan que hacerse a veces por cosas. Cambiar. Así que estaré feliz de ayudar, murmuró Izuku. Y en verdad,
Izuku quiso decir cada palabra. El mundo no era blanco y negro, no todos los hombres fueron creados iguales, y a veces había que hacer cosas malas para obtener buenos resultados, por mucho que quisiera pensar lo contrario. El idealismo y la creencia solo podían llevar a uno hasta cierto punto, y creer que todos tenían algo bueno en ellos y que se podía convencerlos de ser buenos era simplemente ingenuo. Izuku no iba a cambiar la forma en que la gente pensaba sobre los no peculiares siendo amable todo el tiempo. Ser amable lo había convertido en un felpudo. Pero si analizó para el Shiyasai Ikai, podría ayudar a la gente y no ser un felpudo. Es maravilloso escuchar eso, alardeó Chisaki, mostrando una sonrisa propia. Izuku nunca antes había visto a Chisaki sonreír sin su máscara. Parecía tan joven así, y Izuku recordó que solo tenía 20 y tantos años. Chisaki siempre parecía mayor con lo fuerte y paternal que era con él y con Eri, pensó Izuku. Entonces permíteme darte tu primera tarea. Agradecería un análisis de las 8 balas lo antes posible. ¿Las 8 balas? Izuku parpadeó, rebuscando en su bolso. Sacó un cuaderno y se lo entregó a Chisaki. Como que ya los analicé. Pensé que sus peculiaridades eran realmente geniales, así que sí. Ese cuaderno es todo el análisis que he hecho de todas las peculiaridades que he visto en la gente de la Saikai hasta ahora. Por favor, tómalo. Chisaki solo pudo parpadear y procesar lo que le acababan de entregar, y luego su expresión se volvió cariñosa. Tomó el cuaderno y luego revolvió el cabello de Izuku. Eres un buen niño, Midoriya. Izuku sonrió tímidamente. Gracias, Chisaki-san. ¿Hay algún otro análisis que le gustaría que hiciera mientras tanto? Aún no. Revisaré los que me has dado y veré si hay algo que me gustaría saber que no esté ya aquí. Esto es suficiente por ahora, dijo Chisaki, hojeando el cuaderno. Era un cuaderno especial, totalmente separado del análisis de su héroe. La portada decía análisis para Chisaki y otros. No quería andar por ahí con un cuaderno diciendo que era para la Yakuza. Para ser honesto, eso solo sería buscar problemas. Por cierto, Chisaki-san, solo quiero decir que he estado pensando, comenzó Izuku, hurgando nerviosamente en su camisa. Nunca antes nadie había llamado profesional a mi análisis. Realmente me encanta estudiar peculiaridades, tácticas y esas cosas. Simplemente pensé que era un pasatiempo estúpido, pero desde que me animaste estaba pensando en tal vez estudiar análisis en el futuro. La UA tiene un curso de análisis realmente bueno, así que todavía estaba pensando en ir allí. Siempre quise ser un héroe, pero ahora me doy cuenta de que hay muchas maneras de ayudar a la gente. Y no solo eso, sino que podría disfrutar mucho de mi trabajo si también me dedico al análisis. Las personas como Bakugou querían ser héroes. Los héroes perseguían a personas como Chisaki, sin importar cómo fueran como personas. Los héroes, en su experiencia, no veían los tonos grises que él veía. Y los héroes, por mucho que los amaba, nunca ayudó a personas como él. La heroicidad en general solo lo había lastimado, la gente intentaba matar su sueño y menospreciarlo. Había sido difícil admitirlo ante sí mismo, pero la heroicidad, probablemente no era el campo para él. Él podía ayudar gente y ser feliz en otro lugar. Las cejas de Chisaki se alzaron, sorprendido al comprender lo que Izuku estaba diciendo. Entonces, os animo de todo corazón a que sigáis esa idea. Serías un analista extraordinario. Muy buscado. ¿Eso crees? Izuku se rió irónicamente. Chisaki dijo eso, pero todavía era un concepto nuevo para él pensar que a la gente real le gustaría su trabajo y lo encontraría útil. En realidad, ya tenía una idea de para quién me gustaría trabajar en el futuro. Oh, ahora me tienes curiosidad. Chisaki se inclinó hacia adelante. Digas. Creo que me gustaría venir a trabajar para ti, admitió Izuku. Chisaki se quedó paralizada, mirándolo. Yo solo no creo que pudiera pedir un mejor jefe que tú. Entonces, cuando me gradúe y sea mayor, si me lo permiten, me gustaría unirme al Shiyasai Ikai de verdad. No me importaría ser yakuza contigo. Midoriya, comenzó Chisaki, su voz ahora suave. En Asaikai te daremos la bienvenida con los brazos abiertos si aún deseas unirte a nosotros cuando te gradúes.
Nunca rechazaríamos una mente tan extraordinaria. Murmuró Izuku, un poco incómodo ahora. ¿Puedo abrazarte, Chisaki-san? Tú puedes, sí. Chisaki parecía aún más sorprendida por esto que cualquier otra cosa, e Izuku rodeó el escritorio para darle al hombre un abrazo adecuado. Izuku imaginó que tal vez así sería si tuviera un papá. Gracias por todo lo que has hecho por mí, Chisaki-san, murmuró Izuku, y Chisaki lo abrazó un poco más fuerte. Gracias por tratarme como una persona normal, y darme un trabajo, y enseñarme a defenderme y por hacer todas estas locuras que nunca imaginé que alguien haría por mí, y mucho menos otras personas sin peculiaridades. Me alegro de que nos conociéramos ese día en el parque. Y yo siento exactamente lo mismo, Midoriya, respondió Chisaki, increíblemente gentil. Gracias por poner a Asahi Kai en un camino sostenible, por ser alguien a quien Eri puede admirar, y por todo lo que puedas hacer en el futuro. Puedes llamarme Izuku si quieres, ofreció Izuku, separándose del abrazo. Y puedes dejarme homenajes honoríficos. Llámame como te sientas cómodo, ofreció Chisaki. Espero con interés trabajar con usted.